Vamos a tomar la señal de ABC Cardinal. Allí están explicándonos Iván Leguizamón este nuevo ataque aparentemente en la zona norte del país. Tomamos la señal de ABC Cardinal para tener mayores detalles de nuestros compañeros del área. Y los militares que estaban en este último vehículo, que eran aparentemente 5, reaccionaron y se desató un enfrentamiento. Repito, que fue precedido por la detonación de una bomba. En esa balacera habrían caído otros 3 efectivos castrenses. Hay 4 cuerpos de momento encontrados en la escena, pero también hasta ahora se habla de que hay militares desaparecidos que se cree fueron capturados y llevados hacia el monte. Reitero, son informaciones preliminares no oficiales las que estamos suministrando, pero que obtenidas mediante fuentes fidedignas que están desplegadas en el teatro de operaciones. Sí, Diego. Un ratito te voy a pedir, porque está también ya Omar, pero para confirmarme lo que nos decías, por de pronto se habla de 4 militares que habrían sido, habrían muerto en el lugar. Sí, reitero, un convoy militar salió del destacamento en la estancia La Yeya, se estaba dirigiendo a la estancia Taícuará, pero por el camino fue emboscado este convoy en un tramo interno de la estancia Santa Clara. El ataque se inició con la detonación de una bomba y posteriormente prosiguió el atentado con disparos de fusil de los miembros del EPP que estaban parapetados en el monte. Se habla hasta ahora de 4 muertos y de otros militares desaparecidos. Es la información que estamos teniendo. Ocurrió, según las coordenadas geográficas, prácticamente a orillas del monte que bordea el río Ipané, a 2.000 metros en línea recta del cauce del río Ipané, en jurisdicción de San Pedro, pero ya en el límite mismo, repito, con Concepción y con Amambay. Esto se produjo a 15 kilómetros en línea recta de la estancia La Yeya, de donde habían sido secuestrados en 2016 y en 2017. 2 menonitas, compañeros. Iván, y con lo que comentaste, claro, a todos creo que nos vino a la cabeza aquel evento, si mal no recuerdo, 2016, donde habían muerto 8 integrantes de las fuerzas de seguridad, y nos comentabas que la modalidad también sería similar en el sentido, no sé si es lo correcto hablar de minas en este caso, pero bombas que estaban en el camino, digamos, como un primer ataque, y al pasar los camiones se activan. Así mismo habría sido el ataque, según la información que manejan, Iván. Dicen que fue idéntico este atentado. Con la explosión quedaron desorientados los ocupantes del primer vehículo. Uno de ellos aparentemente ya murió en esa detonación y los otros fallecieron en el ataque que prosiguió cuando los militantes del EPP salieron del monte. Pudo haber sido una masacre total, de no ser por la reacción de los militares que estaban en el jeep que seguía al camión que fue atacado inicialmente, Diego. Repito, según los datos preliminares a los que estamos accediendo. Iván, ellos estaban en medio de un operativo, fue una emboscada, hubo alguna llamada. ¿Cómo se da esta situación, este encuentro, digamos, con los miembros del EPP? Fue un desplazamiento aparentemente de rutina, repito, de una estancia a otra, porque es una zona cubierta por el Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI. O sea, son tramos que habitualmente se recorren en una especie de patrulla. Por eso es que esta vez iban 2 vehículos, de acuerdo con los datos que tenemos. Este atentado se produjo, según las coordenadas satelitales, a 30 kilómetros en línea recta del Cerro Guazú, que es considerada el principal bastión del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo. Reitero, ocurrió en jurisdicción del departamento de San Pedro, pero justito en el límite con los departamentos de Amambay y de Concepción. De momento se reportan 4 militares asesinados. Ahora, las fuerzas no tienen helicópteros allí, Iván. Sí, ese es otro tema. La confusión está reinando todavía en la zona porque obviamente al trascender la información, cuando hubo un pedido inicial de auxilio de parte del convoy que fue atacado, la comunicación por radio después se interrumpió. Entonces todos quedaron desorientados.
Uno de los militares que sobrevivió aparentemente fue el que llegó a avisar lo que estaba ocurriendo, y desde ese momento se emprendió el envío de un helicóptero artillado con refuerzos. También los militares de los destacamentos contiguos están tratando de llegar a la escena, pero con el cuidado que requiere, teniendo en cuenta de que también es una modalidad habitual del EPP que preparen otros atentados consecutivos para los agentes que reaccionen ante el primero. Es una trampa habitual y característica también de este grupo terrorista, compañeros. Iván, se sabe, entiendo y respetamos muchísimo, sabemos que todavía, como bien decías vos, es información que sale de lugares importantes y fiables, pero no es oficial la información. Y en ese contexto te pregunto, ¿se sabe qué tipo de vehículo y demás? Porque recuerdo que en aquella ocasión, cuando morían los 8 militares, se criticaba el tipo de vehículo que no era el más indicado, más preparado, decían algunos expertos, para ese tipo de patrulla. ¿Ya se sabe algo de eso? Todavía es muy preliminar todo esto. Nos están diciendo que nos están contando que son 2 vehículos Mercedes-Benz, el primero con 4 hombres y el otro con 5. Eso es lo que estamos también recogiendo con información. Primero fue el ataque, repito, con una bomba que precedió a las ráfagas de fusil disparadas contra el segundo vehículo, que abrieron fuego los integrantes del grupo terrorista EPP. El primer vehículo está completamente destrozado. También hay cuerpos mutilados en la escena. Hay, repito, 3 o 4 militares ya fallecidos. Incluso habría un par que todavía no fue localizado, por lo que se cree, reitero, que malheridos habrían sido capturados e introducidos al monte. Eso es lo que se teme, lamentablemente. Crítica la situación en el norte, reiteramos, con este nuevo atentado del grupo terrorista EPP, que pasaría a ser el número 141, al menos entre los casos conocidos de esta banda de secuestradores, compañeros. Iván, ¿por qué se habla del primer anillo? ¿Quién pasa ese dato de que se trataría del primer anillo del EPP, quienes salieron al paso? El grupo terrorista EPP actualmente está conformado por solamente 10 integrantes originales de la banda. Hay que recordar que en esa misma zona, el 20 de noviembre pasado, murieron 3 cabecillas en un enfrentamiento. Es la misma zona en la que habían sido reclutadas las 2 niñas que también cayeron abatidas el 2 de septiembre del año pasado, en la misma zona en la que se encuentra desaparecida otra adolescente de 15 años, introducida también al monte por sus propios familiares. En esa misma zona estaría el campamento principal, que es liderado por Osvaldo Villalba. Y repito, con él no superan la docena de integrantes del EPP, por lo que muy difícilmente una célula podría haber actuado de manera unilateral, teniendo en cuenta que los terroristas están ahora mismo ya pocos, al menos luego de las últimas bajas, y sería hasta un suicidio que actuaran con células de manera independiente, teniendo en cuenta la capacidad operativa limitada que tendrían. Y un ataque como este evidentemente resultó bien planificado, porque ocurrió al filo de un espeso monte, de un área de montes todavía muy tupido, que consta de aproximadamente 500 hectáreas. Es en una zona inhóspita, porque es un camino interno muy poco utilizado, ya que se encuentra a orillas del río Dupanés, que es el límite natural entre los 3 departamentos citados precedentemente. Entonces, es una zona a la cual los terroristas pudieron haber llegado fácilmente y que les permite un circuito de desplazamiento efectivo hacia San Pedro, hacia Amambay o hacia Concepción. Tienen fácilmente 3 orientaciones para ejecutar el circuito de escape, es decir, es una zona ideal para cometer este tipo de atentados. Iván, hay reportes en la zona, aparentemente lo que vos nos estás contando es información súper importante, sí, preliminar, súper importante, pero además de esto hay gente que también ya estaba atestiguando aparentemente que se había escuchado una primera explosión, bueno, que le va agregando ya algunos datos también a lo que habría pasado
ahí en la zona y consultarte, aquel ataque de 2016 con 8 fallecidos fue seguramente uno de los golpes más certeros contra la fuerza que dio este grupo de criminales. Ese fue en su momento el más grave, el más fuerte, podemos decir, Iván. Sí, señor, aquella masacre sin lugar a dudas fue el ataque más dantesco perpetrado por el EPP, que después también ya cometió un quíntuple homicidio, por ejemplo, en la estancia Lagunita de Tacuatín en el año 2013. También hay homicidios múltiples como de 4 víctimas, 3 víctimas, dobles homicidios y homicidios simples, pero aquel de 8 muertos fue el ataque más salvaje. En este caso se habla de 4, que también es una cifra importante, pero teniendo en cuenta que se trata de un área dominada en teoría por el Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI. Para que se haga una idea, es exactamente a la misma zona a la que querían llegar la semana pasada los supuestos activistas de derechos humanos que vinieron a Argentina con intenciones supuestamente de buscar a la adolescente terrorista desaparecida, pero que en realidad después se mostraron abiertamente defensores del terrorismo del EPP. Exactamente a la misma zona que querían llegar esos militantes argentinos, ahora fue el escenario de esta masacre contra los militares. Iván, ¿podemos relacionar justamente la imposibilidad que tuvieron estos grupos de ingresar? ¿Puede ser en respuesta a alguna situación específica? ¿Este ataque es un mensaje claro sobre algo? Y como dirían los policías, no se puede descartar, diría yo, que suena un poco hasta cómoda esa frase, pero hay que tener en cuenta que estos extranjeros querían llegar a toda costa. Y ellos acá en Paraguay dijeron que solamente venían a buscar a la menor de edad desaparecida, pero cuando fueron expulsados y ni bien llegaron a Argentina, empezaron a reivindicar de vuelta la liberación, por ejemplo, de Carmen Villalba y de Laura Villalba, otra integrante del EPP que está recluida actualmente y que era justamente la que metía a niños al campamento del EPP. Tal vez puede ser una coincidencia que este atentado ocurriera justo en la zona en la que estos argentinos querían llegar. Pero también hay que tener en cuenta que la banda terrorista EPP se halla callada, entre comillas, desde abril de este año, cuando cometieron también un atroz crimen y en la misma zona. El 6 de abril último se produjo la última aparición del EPP cuando asesinaron a una humilde indígena de nombre Gladys Armoa Gauto, de 39 años, justamente en la misma zona del Cerro Guazú, donde se produjeron la mayoría de las últimas apariciones de esta banda terrorista, compañeros. Bueno, Iván, vamos a ampliar en un rato apenas tengamos novedades que vos nos puedas contar también. Y nos estaban diciendo que, bueno, como es lógica reacción, ya se dispuso la presencia masiva de las fuerzas que están en la zona, se están dirigiendo al lugar y a sitios cercanos. Eso ya se habría ordenado también. Sí, señor, pero se están moviendo, atención, se están moviendo con todo el cuidado correspondiente a los militares. ¿Por qué? Por lo que les decía, es habitual que un atentado como este sea utilizado como señuelo. Me remito a un antecedente, año 2013, 21 de abril, la fecha, escenario, comisaría de Curso de Hierro. Fue un ataque distractor cuando reaccionaron los policías, cuando se desplegaron en la zona, ¡boom!, otro atentado en el que había muerto un policía. Es decir, son típicos este tipo de ataques cometidos por el EPP, uno señuelo y que precede generalmente a otro más dantesco. Por eso es que se están moviendo con cautela los organismos de seguridad. La mejor estrategia en este momento, emplear apoyo aéreo, si es posible, teniendo en cuenta que la imposibilidad de cubrir vasto territorio controlado por el grupo de delincuentes. Bueno, Iván, vamos a estar atentos a esto.